en un hermoso parque, donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas verdes y los árboles se mecían suavemente con la brisa, un grupo de amigos se reunió para disfrutar de un día de alegría y diversión. Rieron mientras paseaban por senderos serpenteantes, compartieron historias y disfrutaron del resplandor cálido del día. El parque, en un principio, parecía el escenario perfecto para una jornada de relajación y camaradería. Sin embargo, la paz y la serenidad que habían sentido al principio se desvanecieron gradualmente. El ambiente cambió de manera abrupta y desconcertante. Los sonidos alegres que habían llenado el aire se transformaron en susurros inquietantes que se colaban entre las hojas de los árboles. Las risas contagiosas de los amigos se convirtieron en carcajadas siniestras que resonaban en el aire, distorsionando el encanto natural del parque. Los pájaros, que antes habían llenado los árboles con sus melodías, repentinamente dejaron de cantar. El silencio que siguió fue más espeluznante que cualquier sonido que hubieran escuchado antes. Algo estaba muy mal en ese lugar que antes había sido tan hermoso. Uno por uno, los amigos se encontraron separados mientras caminaban por el parque. El follaje espeso y los senderos serpenteantes parecían conspirar para alejarlos unos de otros. A medida que se distanciaban, los susurros y las risas burlonas los rodeaban, pero no podían ver de dónde provenían. Eso solo aumentaba su angustia y confusión. El terror comenzó a apoderarse de ellos. Corrieron desesperados, tratando de encontrar a sus amigos y escapar de la opresiva atmósfera del parque. Pero el lugar parecía retorcerse y cambiar de forma a su alrededor, convirtiendo lo que antes era familiar en un laberinto impenetrable y confuso. Las sombras se alargaron y se volvieron más densas, envolviendo a los amigos y atrapándolos en una oscuridad insondable. Intentaron gritar, pero sus voces se perdieron en la bruma inquietante del parque. Finalmente, las sombras los arrastraron hacia un destino desconocido, y el parque quedó sumido en un silencio oscuro y desolado. Los amigos desaparecieron sin dejar rastro, sus risas y voces se perdieron para siempre en ese lugar que alguna vez había sido un refugio de belleza y alegría. El parque, ahora abandonado por la vida y lleno de misterio, se convirtió en un lugar donde nadie se aventuraba, un recordatorio constante de la extraña y aterradora experiencia que habían vivido sus visitantes desaparecidos. En lo más profundo de un sótano oscuro y húmedo, un escalofrío constante se apoderaba del intrépido explorador que descendía a las profundidades. Cada paso resonaba en la escalera de madera que crujía bajo el peso de la curiosidad y el temor. El aire espeso y cargado de humedad parecía aferrarse a la piel, como si los muros mismos exudaran una maldad que había aguardado pacientemente su liberación durante eras. A medida que el explorador avanzaba, los susurros y lamentos resonaban en las paredes, un eco inquietante de los tormentos que habían ocurrido en ese lugar a lo largo del tiempo. Cada suspiro parecía llevar consigo el peso de siglos de sufrimiento y desesperación. El aire estaba impregnado de un olor rancio y podrido, como si la misma maldad se hubiera impregnado en la atmósfera, una pista sombría de la presencia maligna que aguardaba. Sin embargo, el explorador no vacilaba. Ansioso por desvelar los secretos ocultos que yacían en aquel lugar maldito, continuaba su descenso hacia lo desconocido. Cada paso parecía más difícil, como si la propia oscuridad conspirara para retenerlo, como si las escaleras mismas se alargaran y retorcieran para mantenerlo atrapado en su abrazo frío y asfixiante. Y entonces ocurrió. Las cadenas que habían mantenido a raya a la presencia maligna durante tanto tiempo se rompieron con un estallido de energía oscura. Un vórtice de sombras llenó el sótano, y la oscuridad se hizo tangible, envolviendo al explorador en su frío abrazo. La temperatura disminuyó abruptamente, y el aire se llenó de una presencia opresiva que parecía estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Gritos desgarradores llenaron el sótano, pero no había escapatoria. La prisión infernal que había sido el sótano se cerró sobre el explorador, atrapándolo en una pesadilla sin fin. Las paredes parecían estrecharse y moverse, como si el propio espacio estuviera vivo y respondiera a la liberación de la maldad que había sido contenida durante tanto tiempo. Las cadenas rotas solo habían permitido que el horror floreciera una vez más, y el destino del intrépido individuo quedó sellado en las profundidades, su existencia reducida a sufrimiento eterno en las fauces de la oscuridad que había sido liberada. Las sombras danzaban triunfantes en su victoria,
y el sótano, una vez más, se convirtió en un lugar de tormento y terror, su secreto oscuro reclamando a otro incauto que había osado desafiarlo. En medio de una tormenta violenta, una pequeña casa en el campo se convirtió en un refugio aterrador para la familia que la habitaba. Los truenos retumbaban con una furia desgarradora, y los relámpagos iluminaban la oscuridad, revelando sombras inquietantes en cada rincón de la casa. La lluvia azotaba los cristales de las ventanas con un repiqueteo insistente, creando una atmósfera de opresión que se adentraba en los huesos de quienes estaban dentro. La familia que se refugió en la casa estaba compuesta por un matrimonio y sus 2 hijos, quienes buscaban resguardarse del clima adverso que azotaba la región. El viento aullaba con furia en el exterior, sacudiendo la casa como si intentara derribarla. La familia se abrazó con fuerza, sintiendo el poder de la tormenta que rugía a su alrededor. Sin embargo, pronto descubrieron que no estaban solos en la casa. Extraños susurros y golpes resonaban en las paredes, como si algo o alguien estuviera tratando de comunicarse con ellos desde el más allá. Los niños miraban con ojos asustados hacia las esquinas de la habitación, donde las sombras parecían cobrar vida propia, danzando de manera inquietante. La electricidad se cortó abruptamente, sumiendo la casa en la oscuridad total. Los teléfonos dejaron de funcionar, y el aullido del viento afuera parecía ahogar los gritos de la tormenta. La tensión se volvía insoportable, y la familia se aferraba aún más unos a otros, sintiendo que algo siniestro se estaba apoderando de su refugio. Puertas se cerraban de golpe en distintas partes de la casa, objetos se movían por sí solos en la penumbra y sombras se movían en las esquinas de la habitación, desafiando la lógica y la realidad. La familia se encontraba atrapada en una pesadilla sin escapatoria, sin saber si era la tormenta la que causaba estas perturbaciones o algo mucho más oscuro. El terror alcanzó su punto máximo cuando una figura sombría emergió de la oscuridad, como un espectro surgido de las pesadillas más profundas. La figura avanzó lentamente hacia la familia, sus ojos destellando con una malevolencia innombrable. Los gritos llenaron la casa mientras la tormenta rugía en complicidad, como si la misma tormenta hubiera traído consigo este ser aterrador. El destino de la familia quedó envuelto en el misterio, perdido en la tormenta que arrastró consigo sus vidas. Nunca se supo qué fue lo que los acechó en esa casa durante la tormenta, pero su experiencia dejó una marca indeleble en la casa y en sus vidas, convirtiendo ese refugio en un lugar maldito que nadie se atrevió a visitar jamás. La casa, una vez un hogar, quedó condenada a ser un lugar abandonado y embrujado, un monumento al horror que vivieron sus inquilinos esa fatídica noche. Dale like si te gustó. Comenta qué historias te gustaría pedirle a la IA. Suscríbete para apoyar este proyecto. Y recuerda que estas historias, la IA las contó.